El 9 de septiembre de 1828, en la vasta e inmutable estepa rusa, nació un niño destinado a sacudir los cimientos de la moral, la guerra, la fe y la literatura. Ese niño fue Lev Nikolayevich Tolstói, más conocido en el mundo como León Tolstói. Nació en la finca de Yasnaya Poliana, una majestuosa propiedad a unos 200 kilómetros de Moscú, en el seno de una familia aristocrática que podía trazar su linaje hasta Pedro el Grande. Su padre, el conde Nikolai Ilich Tolstói, fue un veterano de la guerra con Napoleón, y su madre, María Nikolayevna Volkonskaya, una noble de refinado linaje. Pero bajo esa fachada de privilegio y refinamiento, ya se gestaban las primeras grietas de una tragedia silenciosa. Cuando León tenía apenas 2 años, su madre murió. A los 9 perdió también a su padre, y lo que quedaba de su infancia se convirtió en un lento desfile de tutores y parientes, una sucesión de rostros y normas que nunca lograron apagar su sentimiento de orfandad. Ese vacío, el abandono emocional disfrazado de educación esmerada, caló profundo en su espíritu y marcaría la lucha existencial que atravesaría cada una de sus obras y actos. Criado por una tía estricta y luego por otra más amorosa, Tolstói fue educado bajo los ideales de la aristocracia rusa: francés como primera lengua, clases de esgrima, piano y religión ortodoxa. Pero desde temprano mostró un espíritu rebelde, una incomodidad ante las normas y una profunda curiosidad por lo que se ocultaba detrás de las apariencias. A los 16 años ingresó en la Universidad de Kazán, primero para estudiar lenguas orientales. Soñaba con convertirse en diplomático en el Cáucaso, pero pronto cambió a Derecho. Sin embargo, los estudios formales le resultaron absurdos y estériles. Frustrado, abandonó la universidad sin obtener ningún título. Se entregó entonces a una vida de placeres juveniles: juegos de azar, prostitutas, vino. Se endeudó, se atormentó y comenzó a escribir diarios íntimos en los que registraba meticulosamente sus pecados y fracasos. Esta obsesión por el autoanálisis lo acompañaría hasta el fin de sus días, pero había algo más que fermentaba en ese joven atormentado: un deseo implacable de encontrar un sentido a la vida, una necesidad casi física de entender el propósito de la existencia humana, de separar la verdad de la mentira, el alma de la carne. Su infancia, marcada por la muerte temprana y la desconexión emocional, no fue un simple prólogo. Fue el molde ardiente en el que se forjó la pregunta que nunca dejaría de hacerse. ¿Por qué vivimos?, escribiría más tarde. ¿Y qué sentido tiene todo esto, si la muerte es el único destino cierto? Así se gestó Tolstói. Entre la opulencia y la desolación, la nobleza y la pérdida, el lujo y el vacío. ¿Qué ocurre cuando un alma profundamente sensible se lanza al mundo buscando redención a través de la experiencia? Para León Tolstói, la respuesta fue sangre, pólvora y revelación. En 1851, a los 23 años, harto de las deudas, de las fiestas vacías y de sus propios fracasos, Tolstói aceptó la invitación de su hermano mayor para unirse al ejército en el Cáucaso. No fue una decisión heroica, sino una huida disfrazada de valentía. El Cáucaso, región montañosa y salvaje, era entonces un lugar de guerras coloniales y resistencia feroz por parte de los pueblos locales. Allí, León viviría un despertar brutal: la guerra como espectáculo macabro, el coraje y la cobardía confundidos, y la muerte como algo banal y frecuente. Pero fue allí también donde comenzó a escribir con verdadera furia. En medio de tiroteos, campamentos y la naturaleza indómita, escribió su primera obra significativa: Infancia, una novela semi-autobiográfica publicada en 1852 que captó la atención de la crítica por su estilo introspectivo y su sensibilidad. El joven conde que abandonó Kazán como un fracaso regresaba ahora a la escena cultural rusa como un talento prometedor. Lo que pocos sabían era que esa dulzura literaria nacía de una mente en constante tormenta. Poco después, participó en la Guerra de Crimea, 1853-1856, uno de los conflictos más sangrientos del siglo XIX. Fue testigo del asedio de Sebastopol, donde el barro, las ratas y los gritos de los heridos se mezclaban con la arrogancia de los oficiales y el absurdo del deber patriótico.
Allí, mientras las bombas caían, Tolstói escribió los Relatos de Sebastopol, textos desgarradores que desmitificaban la guerra y mostraban al soldado como un hombre vulnerable, lleno de dudas, miedo y humanidad. Fue entonces cuando se rompió definitivamente su confianza en las estructuras del poder y en la moralidad militar. A pesar de su heroísmo y valentía en combate, pues recibió medallas y elogios, Tolstói regresó desencantado. Las atrocidades que vio y cometió, el sinsentido de las órdenes, la banalización del sufrimiento, todo lo dejó marcado. La guerra no solo le arrancó cualquier vestigio de romanticismo, le inoculó una profunda desconfianza hacia todo lo establecido. A su regreso, decidió no solo escribir más profundamente, sino vivir más honestamente. En esa década de 1850, emprendió también viajes por Europa que lo dejarían con un sabor amargo. Visitó Francia, Suiza e Italia, y aunque admiró los logros científicos y artísticos de Occidente, también observó la desigualdad, el materialismo y la hipocresía social con creciente repulsión. Fue testigo de una ejecución pública en París que lo horrorizó profundamente. En sus diarios escribió: «Los gobiernos matan con frialdad matemática. ¿Y esto es civilización?». Esa mezcla de asombro, indignación y búsqueda de sentido hizo que comenzara a esbozar una idea revolucionaria. La vida auténtica solo podía construirse desde la verdad interior, no desde las leyes ni las religiones impuestas. Se obsesionó con la educación, fundó escuelas experimentales en su finca de Yasnaya Poliana y escribió ensayos pedagógicos radicales para su tiempo. La adolescencia de Tolstói no fue un periodo de transición, sino de fractura. La guerra le enseñó el precio de la obediencia ciega, la literatura, el poder de la conciencia, y su errancia por Europa, la farsa de la civilización moderna. El joven noble se estaba convirtiendo, sin saberlo, en un saboteador del mundo que lo había criado. Si estás disfrutando de este video, suscríbete al canal, dale like y comparte tu opinión en los comentarios. Ese es un pequeño detalle que nos permite continuar creando contenido de valor para ti. Gracias por eso. Continuemos entonces con la narración. El matrimonio, la gloria literaria y el abismo invisible. En la superficie, León Tolstói parecía haber alcanzado todo lo que un hombre podía desear: fama internacional, fortuna, una familia numerosa y una obra maestra inmortal. Pero bajo esa fachada se gestaba una crisis que lo consumiría desde dentro. En 1862, a los 34 años, León Tolstói contrajo matrimonio con Sofía Andreyevna Bers, una joven de apenas 18 años, culta, hermosa y de buena familia. La noche antes de la boda, en un gesto de brutal honestidad, Tolstói le entregó sus diarios íntimos, repletos de confesiones de sus relaciones pasadas con mujeres de la noche, sus enfermedades venéreas y su desprecio por la hipocresía burguesa. Sofía, horrorizada, lloró toda la noche, pero se casó con él de todos modos. Así comenzó una de las uniones más intensas y tortuosas de la historia literaria. Durante los primeros años, el matrimonio fue fecundo y feliz. Sofía no solo fue esposa, sino también copista, editora y administradora. Juntos tuvieron 13 hijos, aunque solo 8 sobrevivieron. La vida en Yasnaya Poliana se llenó de risas infantiles, discusiones filosóficas y largas caminatas por el campo. En ese contexto familiar, Tolstói comenzó a escribir su obra más ambiciosa hasta ese momento, Guerra y Paz. Publicada entre 1865 y 1869, la novela fue un torbellino épico que cambió la literatura para siempre. Mezclando la ficción con la historia, la filosofía con la narración íntima, Tolstói retrató la Rusia napoleónica con una profundidad humana y una visión moral sin precedentes. Los personajes, Pierre, Andrei, Natasha, se volvieron inmortales, y el propio Tolstói se consagró como un genio indiscutido. Su fama cruzó fronteras y su voz empezó a resonar más allá de la literatura. Pero la gloria trajo consigo nuevas sombras. Después de Guerra y Paz, escribió Anna Karenina, 1873-1877, otra obra monumental, donde el drama íntimo de una mujer atrapada entre el amor y las convenciones sociales
se convierte en una crítica feroz de la hipocresía aristocrática. La famosa frase inicial, "Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera", era un presagio. Porque mientras escribía sobre la caída de Ana, Tolstói comenzaba a sentir el peso del mundo que había construido. A pesar de su éxito, algo dentro de él se quebraba. La riqueza, los aplausos, los homenajes. Nada le ofrecía paz. Comenzó a tener crisis nerviosas, insomnios, ataques de culpa. Se obsesionó con la muerte. Escribía en sus diarios sobre el suicidio como una posibilidad lógica y constante. ¿Cómo podía vivir rodeado de campesinos pobres, sabiendo que su familia nadaba en privilegios? ¿Cómo podía hablar de moral y justicia si no podía renunciar a su propio confort? Fue entonces cuando comenzó su segundo gran viaje. No por los campos de batalla, sino por las profundidades de la conciencia. Se entregó al estudio de las religiones, especialmente del cristianismo primitivo. Rechazó los dogmas de la Iglesia Ortodoxa rusa, denunciándola como corrupta y alejada de las enseñanzas de Cristo. Escribió Confesión, un texto desgarrador donde expone su lucha con el sinsentido de la vida. ¿Existe alguna razón para vivir que no sea la muerte?, se pregunta. Y encuentra su única respuesta en una fe personal, no institucional. Un cristianismo basado en la no violencia, la simplicidad y el amor al prójimo. Este nuevo Tolstói ya no era el conde celebrado en los salones literarios. Era un hombre que renegaba de su propia obra, de su propiedad, de su clase y de sus privilegios. Comenzaba la metamorfosis más radical que haya vivido una figura pública en vida. La chispa de la santidad ardía en su interior, pero también el fuego del conflicto familiar que pronto estallaría con fuerza devastadora. La renuncia al mundo y el nacimiento del tolstoyismo. ¿Qué impulsa a un conde célebre y millonario a despojarse de todo para vivir como un campesino, predicar la pobreza y enfrentar al poder religioso de su nación? En el caso de Tolstói, no fue una crisis pasajera, sino una transformación absoluta y peligrosa. En los años que siguieron a Ana Karenina, León Tolstói no solo cambió de ideas, cambió de vida. Renunció públicamente a la propiedad privada, a los títulos nobiliarios y a la Iglesia ortodoxa. Dejó de cazar, de beber alcohol, de fumar y abandonó por completo la vida lujosa de la aristocracia. Comenzó a vestir ropas de campesino, a trabajar la tierra con sus propias manos y a predicar un estilo de vida radicalmente austero. Escribió panfletos incendiarios, como El reino de Dios está en vosotros, donde proclamaba un cristianismo sin iglesias, sin violencia, sin poder, lo que lo convertiría en un enemigo del Estado y del clero. Su pensamiento inspiró a figuras como Gandhi y Martin Luther King, quienes vieron en él un profeta de la resistencia pacífica. Pero en Rusia, sus ideas fueron consideradas peligrosas. La Iglesia lo excomulgó oficialmente en 1901, aunque ya para entonces lo había declarado hereje en la práctica. Tolstói aceptó el anatema con una mezcla de tristeza y firmeza. Decía: «Puedo estar fuera de la Iglesia, pero no fuera de Dios». A nivel personal, su transformación generó un terremoto en su hogar. Sofía, que había sido su compañera de toda la vida, no podía aceptar que él quisiera regalar sus derechos de autor, dividir la herencia y vivir como un asceta mientras sus hijos aún eran pequeños. El matrimonio entró en una espiral de discusiones amargas, celos, acusaciones y resentimientos. Sofía registraba sus propias angustias en diarios y se decía que a veces espiaba los de su esposo para anticipar decisiones drásticas. En varias ocasiones, Tolstói llegó a escribir cartas de despedida amenazando con abandonar todo. El hogar de Yasnaya Poliana, antes centro de cultura y armonía, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Tolstói se rodeó de seguidores fieles que formaban una suerte de secta ideológica, los tolstoyanos. Estos discípulos lo veían como un santo viviente. Copiaban sus textos a mano para distribuirlos clandestinamente y vivían en comunidades basadas en sus preceptos. Uno de los más influyentes fue Vladimir Chertkov, un hombre carismático y manipulador que rápidamente se ganó la confianza del escritor y sembró una grieta profunda entre él y su familia.
Chertkov controlaba la correspondencia de Tolstói, influía en sus decisiones editoriales e incluso comenzó a redactar un archivo detallado de sus pensamientos, al punto de convertirse en su biógrafo oficial. Sofía, celosa y asediada, lo odiaba con intensidad. Tolstói, atrapado entre su devoción espiritual y sus lazos familiares, comenzó a deteriorarse emocional y físicamente. La contradicción en la que vivía era insoportable. Pregonaba la renuncia total, pero seguía atrapado en los muros de su propia finca, vigilado por una familia rota y adorado por seguidores que le impedían vivir en paz. Su salud se volvió frágil. Sufría desmayos, ataques de fiebre, depresiones intensas. Sus escritos se volvieron cada vez más místicos, radicales, urgentes. Escribía como quien siente que el tiempo se le escapa, como si cada página fuera su testamento. Y así, mientras Rusia se adentraba en las agitaciones revolucionarias de principios del siglo XX, Tolstói, el conde que quiso ser campesino, el cristiano que rechazó la Iglesia, el autor que repudió sus propias novelas, se convertía en un símbolo viviente de contradicción y pureza, pero su cuerpo no resistiría mucho más. El éxodo final, la fuga del anciano sabio. En la madrugada helada del 28 de octubre de 1910, un anciano de 82 años, de barba blanca y mirada intensa, se escabulló en secreto de su casa mientras su esposa dormía. Era León Tolstói, huyendo no del mundo, sino del peso insoportable de su propio nombre. La situación en Yasnaya Poliana era insostenible. La tensión con Sofía había alcanzado un punto crítico. Los constantes enfrentamientos, los celos respecto a Chertkov, las discusiones sobre los derechos de autor y las invasiones de privacidad minaron la salud mental de ambos. Sofía llegó a intentar suicidarse arrojándose a un estanque de la finca. Tolstói, cada vez más enfermo y asfixiado, tomó una decisión definitiva: partir, desaparecer, romper los últimos lazos terrenales. Su objetivo no era solo escapar de su esposa, sino finalmente vivir según sus principios, morir como un hombre libre y sencillo, lejos de toda posesión, fama o conflicto. Acompañado por su médico y su hija, Alexandra, la única de sus hijos que compartía su visión, abordó un tren con destino incierto. Iba disfrazado, sin equipaje, casi sin dinero. Solo llevaba consigo una pequeña maleta, algunos manuscritos y una fiebre creciente que comenzaría a consumirlo poco después. Recorrieron varios pueblos del sur de Rusia, intentando evitar la atención pública, pero era inútil. La noticia de su desaparición recorrió Europa como una onda sísmica. Periodistas, fotógrafos y autoridades rastrearon su fuga. Trenes enteros fueron detenidos, estaciones bloqueadas, se emitieron comunicados por telegrama. La figura más célebre de Rusia estaba perdida y toda la nación contenía el aliento. La policía secreta del zar, la prensa internacional y hasta espías religiosos intentaban localizarlo. Cada paso de Tolstói se volvía una leyenda en tiempo real. Finalmente, su viaje se detuvo en un lugar inesperado: la pequeña estación ferroviaria de Astapovo, un pueblo olvidado entre los bosques y la niebla. Allí, con el cuerpo agotado por la neumonía y el alma agotada por el peso del mundo, pidió refugio en la casa del jefe de estación. Durante 7 días, el hombre que escribió Guerra y Paz y renegó de su propia grandeza, se debatió entre la vida y la muerte en una pequeña cama de madera, bajo una lámpara de queroseno, rodeado de médicos, funcionarios, familiares divididos y una multitud de periodistas agolpados afuera. El drama era total. Su esposa Sofía fue inicialmente impedida de acercarse, lo que agravó aún más la tensión mediática. Finalmente, tras días de súplicas, se le permitió entrar. Fue una escena de dolor silencioso. Ella se arrodilló junto a su cama, le tomó la mano y él, ya casi inconsciente, apenas pudo mirarla. No hubo reconciliación verbal, pero sí un último gesto de humanidad entre dos seres que se amaron y destruyeron con igual intensidad. El 7 de noviembre de 1910, León Tolstói murió a los 82 años. El conde, el soldado, el profeta, el amante contradictorio, el revolucionario espiritual, partió en una estación perdida, bajo la lluvia, lejos de todo, como siempre había querido.
Su muerte fue transmitida casi en directo por los medios de la época. Fue el primer fallecimiento mediático global de la historia. Afuera, una multitud en silencio sostenía velas y oraciones. Nadie sabía muy bien qué había muerto exactamente ese día, si era un escritor, un santo o un hombre que quiso ser ambos y fracasó por ser demasiado humano. Pero el mito apenas comenzaba. El legado maldito, cuando la muerte no es el final. León Tolstói murió en una estación ferroviaria olvidada, pero su eco se propagó como un terremoto moral que cruzó generaciones. Aquel anciano que huía de la fama, la riqueza y la autoridad, se convirtió, sin quererlo, en una figura casi sagrada. Y con ello, nacía el tolstoyismo como religión sin templo, como ideología sin partido, como conciencia sin tregua. La muerte de Tolstói desató un fenómeno de culto pocas veces visto en vida o después de ella. En Rusia y en el extranjero, millones leyeron sus escritos tardíos como si fueran escrituras sagradas. Panfletos como El reino de Dios está en vosotros, Confesión, ¿qué es el arte?, o La esclavitud moderna, fueron impresos, copiados y distribuidos clandestinamente incluso después de su excomunión. Para muchos, Tolstói ya no era solo un escritor, era un guía espiritual, una especie de Buda eslavo que desnudaba las mentiras del Estado, de la Iglesia y del progreso. Pero su legado era una paradoja viviente. Por un lado, sus ideas influyeron directamente en algunos de los movimientos más importantes del siglo XX. Mahatma Gandhi, desde la India colonizada, le escribió una carta en 1909. En ella, le agradecía por enseñarle la doctrina de la no violencia activa. La correspondencia entre ambos es un documento histórico que revela hasta qué punto la voz del viejo ruso impactó el corazón del pacifismo moderno. Gandhi fundó su primera comunidad tolstoyana en Sudáfrica, llamándola Tolstoy Farm. Más adelante, Martin Luther King Jr. también reconocería la influencia de Tolstói en su lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Fue leyendo a Gandhi y entendiendo que sus principios venían de Tolstói, que comprendí que la no violencia no es solo táctica, sino una ética superior, diría. Sin embargo, en su tierra natal, la cosa fue más amarga. La Revolución Rusa estalló pocos años después de su muerte. Y aunque algunos bolcheviques leyeron a Tolstói con admiración, su visión de un cambio pacífico, sin violencia, sin propiedad pero también sin represión, no encajaba con el proyecto de Lenin. El nuevo régimen lo consideró un idealista burgués, un profeta sin pueblo, útil como símbolo pero peligroso como ejemplo. Sus seguidores fueron perseguidos, sus comunidades disueltas y su pensamiento silenciado o deformado. Incluso su familia se fragmentó en disputas interminables. Sofía vivió hasta 1919, siempre defendiendo su versión de Tolstói como artista y hombre de familia, en abierta oposición a la imagen mística que Chertkov impuso como albacea literario. Los hijos se dividieron en facciones. Algunos abrazaron el bolchevismo, otros emigraron al exilio. Los derechos de autor se convirtieron en una batalla legal que se prolongó por décadas. Yasnaya Poliana, su finca natal y tumba final, fue convertida en museo por orden de Lenin. Se permitió su preservación como símbolo nacional, pero el verdadero espíritu de Tolstói, su rechazo absoluto al poder, su ética cristiana no dogmática, su radicalismo moral, fue cuidadosamente censurado durante el régimen soviético. Fue canonizado como escritor, pero desactivado como pensador. Lo irónico es que el hombre que buscó borrar su nombre terminó siendo manipulado como emblema nacional por el mismo tipo de instituciones que despreciaba. Tolstói dejó más de 400 obras, entre novelas, cuentos, ensayos, cartas y diarios. Pero lo más perturbador fue su capacidad de revelarse a sí mismo con una transparencia brutal. Vivió como si cada acción debiera pasar por el juicio de su propia conciencia, y escribió como si cada lector fuera su confesor. Y así, el escritor que negó su genio, el cristiano que negó a la Iglesia, el noble que negó la nobleza, terminó haciendo algo más audaz que cualquier revolución. Sembró la idea de que la verdad está en vivir sin miedo, a la coherencia. El infierno privado de un santo. Contradicciones, tormentos y silencios. Para el mundo, León Tolstói era un sabio. Para su familia, un tirano incomprensible. Para sí mismo,
un pecador constante que vivía en guerra con su propio cuerpo. En esta página entramos en el lugar más oscuro, el Tolstói íntimo, el hombre que nunca logró escapar de sí mismo. Tolstói predicaba la castidad, la renuncia, la humildad, la fraternidad universal, pero su vida privada estuvo plagada de contradicciones intensas y a menudo dolorosas. Aunque defendía la pureza sexual y proponía abstenerse incluso dentro del matrimonio, tuvo una vida erótica intensa durante su juventud, incluyendo múltiples relaciones con prostitutas campesinas. Una de ellas, Axinia, dio a luz a su hijo ilegítimo, cuya existencia Sofía descubrió solo después del matrimonio. Este pasado sexual lo perseguía. En sus diarios escribía sobre su lujuria como una enfermedad incurable y se flagelaba mentalmente por no poder extirparla de su alma. Aún en su vejez, confesaba sentir atracción física y fantasías, lo que consideraba una humillación espiritual. Esta visión dual, el cuerpo como enemigo, el alma como campo de batalla, provocó un daño silencioso, pero profundo, en su relación con Sofía. El matrimonio, que comenzó con devoción mutua, se volvió un duelo intelectual, ideológico y afectivo. Sofía, pragmática, defendía la estabilidad de la familia, la publicación de sus obras, la continuidad económica. Tolstói, cada vez más radical, insistía en donar sus bienes, vivir con lo mínimo y convertir su obra en bien común. Él la veía como una presencia mundana que lo arrastraba al pecado del confort. Ella lo veía como un fanático que despreciaba su rol de esposa y madre. Las escenas eran brutales. En los diarios cruzados de ambos hay entradas que reflejan un abismo de incomprensión. Sofía lo acusa de negligente, de cruel, de manipulador. Tolstói la describe como celosa, posesiva, emocionalmente inestable. En una ocasión, tras leer los manuscritos que él planeaba entregar a Chertkov, Sofía amenazó con suicidarse con una pistola. En otra, Tolstói abandonó la casa durante semanas sin avisar. Este conflicto no se limitaba a lo doméstico. Era también una batalla por el relato, por la memoria futura. Sofía temía que Chertkov y los discípulos tolstoyanos construyeran una versión de su esposo que lo redujera a mártir y lo despojara de su humanidad, su complejidad, su genio literario. Ella misma conservó y editó miles de páginas de sus diarios, cartas y manuscritos, temiendo que el mundo lo canonizara como santo y olvidara al artista, al padre, al hombre. Pero la verdad es que Tolstói nunca fue simple y nunca fue coherente del todo. El mismo que predicaba la pobreza extrema vivía en una finca de más de 1000 hectáreas. El mismo que hablaba contra la autoridad permitía que Chertkov decidiera a quién ver, qué publicar, qué destruir. El mismo que escribió «No matarás» nunca pudo perdonarse haber disparado a un oso en su juventud. Y aún así, su dolor era genuino. Cada contradicción lo desgarraba. Cada palabra suya era el fruto de un examen de conciencia doloroso. Su legado no reside en haber alcanzado la perfección, sino en haber vivido cada día bajo la presión insoportable de intentarlo. He vivido 80 años y no he hecho más que buscar la verdad. Y todo lo que aprendí es que no hay paz posible sin amor, y que el amor duele. Escribió meses antes de morir. Esa fue su cruz. Amar al prójimo, pero ser incapaz de amar sin conflicto a los suyos. Predicar el desprendimiento, pero no poder desprenderse del dolor. Soñar con la santidad y despertar cada día en el barro de lo humano. Si llegaste hasta este punto del video y aún no te has suscrito, este es el momento. Activa las notificaciones, déjanos un comentario, cuéntanos qué piensas de este personaje, cuál te gustaría ver en un próximo video, o simplemente salúdanos. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia y nos ayuda a seguir creando contenido para ti. Gracias por eso. Continuemos entonces, con la narración. El profeta dividido, el culto, los herejes y el Tolstói desfigurado. ¿Qué ocurre cuando el pensamiento de un hombre tan complejo es capturado, editado y canonizado por otros? En el caso de Tolstói, su muerte no trajo paz. Trajo apropiaciones, distorsiones
y una guerra silenciosa por su alma. Tras su fallecimiento en 1910, León Tolstói fue convertido rápidamente en un símbolo utilizable, moldeado por distintas manos y para fines contradictorios. Los tolstoyanos, sus discípulos más cercanos, trataron de preservarlo como un maestro espiritual, un iluminado del cristianismo primitivo. Bajo el liderazgo de Vladimir Chertkov, el círculo íntimo de seguidores se dedicó a publicar sus obras completas, la famosa edición Chertkov, en más de 90 volúmenes, borrar lo que consideraban impuro o contradictorio y construir una imagen sacralizada. Chertkov, convencido de que Tolstói debía ser recordado como un apóstol, excluyó partes clave de su obra, especialmente aquellas que mostraban dudas, flaquezas o emociones mundanas. Eliminó cartas que hablaban de reconciliación con Sofía, páginas íntimas donde Tolstói expresaba ternura, erotismo o simplemente ambigüedad. La imagen que se impuso fue la del Tolstói santo, vestido de lino, hablando con campesinos, desapegado del mundo. Un gigante moral sin fisuras. Pero esa no fue la única versión. La Iglesia Ortodoxa, que lo había excomulgado en vida, lo condenó incluso después de muerto. Lo calificaron de heresiarca, de seductor espiritual, y durante décadas se prohibió la difusión de sus escritos religiosos en territorio ruso. Sin embargo, lo soportaron como autor nacional, con fines patrióticos y educativos. Durante el régimen soviético se impuso otra versión. El Tolstói crítico del zarismo, aliado involuntario del proletariado. Se omitieron sus ideas religiosas, su defensa de la no violencia, y se lo utilizó como un precursor del pensamiento revolucionario, aunque Tolstói despreciaba cualquier forma de violencia, incluida la del socialismo armado. Así nació una paradoja única. Tolstói fue canonizado por los que él habría rechazado y rechazado por los que deberían haberlo protegido. Fue usado como arma ideológica por regímenes, escuelas, iglesias y movimientos opuestos entre sí. Se publicaron más biografías suyas que de ningún otro escritor ruso, y sin embargo, cada una contaba a un Tolstói distinto. Incluso en el extranjero, la confusión reinaba. En Europa occidental, se lo redujo a un moralista idealista. En América, a un sabio rural. En la India, a un padre espiritual de Gandhi. En Japón, a un símbolo de literatura de introspección. En todos los casos, algo esencial se perdía: el fuego interno, la contradicción constante, el escándalo ético que era su vida. Mientras tanto, la finca de Yasnaya Poliana se volvió un lugar de peregrinación. Cada año, miles de personas visitaban su tumba, ubicada bajo un túmulo sencillo, sin cruz ni inscripción, tal como él lo pidió. Allí, en el bosque que tanto amó de niño, fue enterrado en silencio, lejos de iglesias, monumentos y honores. Pero incluso su descanso fue invadido. Durante el régimen estalinista, se debatió si trasladar sus restos a un mausoleo. Se consideró nacionalizarlo como héroe popular. Solo la intervención de algunos académicos y descendientes logró preservar el deseo del difunto: ser olvidado como conde, como figura pública, y recordado, si acaso, como un hombre que quiso vivir según su conciencia. Así, Tolstói fue dividido en fragmentos: el santo sin iglesia, el rebelde sin revolución, el patriarca sin templo. Cada quien tomó lo que quiso de él, pero nadie, quizás, lo comprendió por completo. Tolstói hoy, el espejo incómodo de nuestra era. Más de un siglo ha pasado desde su muerte, pero el fantasma de León Tolstói sigue caminando entre nosotros, no como una sombra antigua, sino como un espejo brutalmente claro en una época que, como la suya, se ahoga en contradicciones éticas, desigualdad y vacío espiritual. En un mundo que idolatra el éxito, la tecnología, la productividad y la competencia, la figura de Tolstói resurge como una provocación. Él no solo se preguntó qué es la vida buena, sino que se atrevió a vivir contra el sentido común de su tiempo, renunciando al dinero, al poder, a la comodidad. ¿Qué haría hoy, en una sociedad basada en la inmediatez, el consumo y la exhibición constante? Su pensamiento está experimentando un renacimiento silencioso. En foros de ética contemporánea, movimientos minimalistas, ecofilosofías
y pedagogías alternativas, Tolstói aparece como referente. Universidades de todo el mundo vuelven a estudiar sus ensayos religiosos y sociales, no solo por su valor histórico, sino por su vigencia. Textos como Confesión o La esclavitud moderna parecen escritos para la era del capitalismo global, la ansiedad existencial y la robotización del trabajo. Tolstói no daba respuestas simples, daba preguntas que desnudan. En tiempos donde la espiritualidad se convierte en mercancía y la justicia en discurso hueco, su vida incomoda porque exigía coherencia y su voz duele porque era profundamente autocrítica. Predicaba con el ejemplo y al mismo tiempo fracasaba ante sus propios ideales. Por eso es humano y por eso sigue importando. Incluso en la educación, su legado respira. Las escuelas tolstoyanas, que él fundó en su finca para educar a los hijos de campesinos, defendían una enseñanza sin castigos, sin exámenes, sin jerarquías, solo curiosidad, libertad y amor por el conocimiento. Sus diarios pedagógicos son estudiados por educadores progresistas y defensores de la educación emocional. Lo que para muchos fue una excentricidad rural, hoy se considera vanguardia. En el arte, se ha convertido en un símbolo de la integridad creativa. Rechazó premios, se negó al Nobel, aunque nunca fue oficialmente nominado, y vivió para escribir, no para complacer. Autores como Albert Camus, George Orwell, James Joyce o Virginia Woolf reconocieron en él una fuerza fundacional. La tensión entre literatura y moral que atraviesa toda su obra es una herencia viva en las letras del siglo XXI. Pero más allá del arte o la política, lo más inquietante de Tolstói es que sigue planteando un dilema personal. ¿Estás dispuesto a vivir de acuerdo con lo que crees, aunque eso te cueste todo? ¿Puedes mirarte cada día al espejo sin justificar tus contradicciones? ¿Es posible la paz sin renuncia? Para muchos, esas preguntas son insoportables. Para otros, son una brújula. Y en una época donde todo cambia vertiginosamente, identidades, gobiernos, creencias, la tumba sin nombre de Tolstói, bajo el bosque silencioso, sigue susurrando algo más profundo que una lección literaria. Un llamado a no mentirse nunca más. El último suspiro de un alma indomable. Tolstói no murió en paz, y quizás esa fue su mayor victoria. Mientras su cuerpo se apagaba en la modesta estación de Astápovo, rodeado de médicos y espías, de discípulos y enemigos, el viejo león no dejó testamento, ni mensaje final, ni revelación celestial. Solo el silencio, interrumpido por una respiración entrecortada y la mirada húmeda de su esposa. Fue el fin de un cuerpo agotado, pero no el fin de la agitación que había sembrado. Porque León Tolstói no fue un sabio en el sentido cómodo de la palabra. Fue un hombre en permanente disidencia. Contra el poder, contra la iglesia, contra su clase, contra sí mismo. No se conformó con escribir novelas inmortales. Exigió que el alma estuviera presente en cada acto. No aceptó la fama sin sentido, ni la riqueza sin justicia, ni el amor sin verdad. Murió pobre, pero no vencido. Despreciado por los poderosos, pero venerado por los buscadores. Hoy, su tumba en Yasnaya Poliana no tiene cruz ni nombre. Está cubierta por una colina de hierba, entre árboles centenarios. Allí pidió ser enterrado, sin rituales, sin símbolos, sin jerarquías. Un lugar donde cualquier campesino pudiera detenerse, tocar la tierra y pensar en lo que significa vivir sin máscaras. Cada año, miles de personas viajan en silencio hasta ese rincón de Rusia. Algunos llevan flores, otros, libros. Los más devotos, preguntas. ¿Vale la pena una vida sin aplausos, pero con conciencia? ¿Es posible ser libre sin renunciar a todo? ¿Puede un hombre cambiar el mundo con la palabra si está dispuesto a ser su primer enemigo? Tolstói no fue un santo, pero vivió como si cada día fuera un juicio moral. No fue un mártir, pero aceptó la incomodidad como destino. Fue rico y quiso ser pobre, amado y eligió el conflicto, venerado y huyó hacia el anonimato. En una época de máscaras, eligió el rostro desnudo. Su legado no está en sus novelas solamente, aunque Guerra y Paz y Ana Karenina
seguirán deslumbrando por siglos. Está en su atrevimiento a vivir como si la verdad importara más que la gloria. Está en su negativa a callar. Está, sobre todo, en su fracaso hermoso e inevitable por ser completamente coherente. Porque si algo enseña León Tolstói, es esto: la perfección no es posible. Pero la honestidad radical es así, es un camino que solo unos pocos se atreven a pisar, y él lo hizo, hasta el final.